Bueno, yo pienso que el día de hoy es un día decisivo para la administración de Donald Trump, para Trump específicamente. Hoy podría no pasar nada, pero podría también terminar el proceso. Es decir, que se estarían conociendo algunos aspectos del proceso, tales como unas votaciones que se van a hacer con relación a dos aspectos. Primero, a los dos cargos que se le acusan, dos cargos que pesan sobre Donald Trump. Y segundo, podría ser que entonces esto sí le daría mucha fuerza. El proceso sería más robusto, más sólido en cuanto al expediente que le están instrumentando. Es el aspecto de la admisión de testigos, llamar a testigos. En este caso sabemos que hay personas que tienen intereses muy fuertes, personas que tienen muchas cosas que contar, personas que jugaron un rol bastante importante, como John Bolton, él es asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, pero igualmente también personas que han sido colaboradores de una manera u otra con el presidente de los Estados Unidos o a través de algún colaborador que ha servido como intermediario. En este caso tenemos, por ejemplo, a Rudy Giuliani. Él es alcalde de Nueva York. Entonces, hay muchas ramificaciones en este proceso y es importante que se sepa. Y la realidad es que hoy es una gran prueba, ¿no? Para el proceso, es una gran prueba para el Partido Republicano, si lo ponemos de esa manera, porque hoy el Partido Republicano probablemente va a tener una prueba de fuego en el sentido de que pueden optar ellos por el impeachment y eventualmente por la destitución, pero sin lugar a dudas esto va a tener un efecto totalmente adverso para ellos de cara a las próximas elecciones. Y no estamos hablando de las elecciones presidenciales, estamos hablando que si el presidente, por ejemplo, termina siendo destituido, esto va a tener un efecto mediático, un efecto mortal, económico, brutal, político. Económico y político al Partido Republicano para otra vez lograr mantener esa mayoría que tienen ellos en la Cámara Alta, ¿no? Y evidentemente también su reputación, el prestigio del mismo partido está en juego y es súper interesante un dato, ¿no? Que este presidente que podría ser destituido sería entonces el segundo que sería destituido del Partido Republicano. En el caso de Nixon, él nunca fue, él renunció antes del juicio político, es decir, pero él sabía que los elementos y las pruebas eran bastante sólidas. Hay más razones ahora que en el de Nixon. La realidad es que el de Nixon fue, podríamos decir, una burla al sistema democrático del momento, pero sumamente avasallante, en el sentido de que fue un caso de espionaje. Ellos estaban observando las estrategias que estaba haciendo el partido opositor, el partido demócrata. En este caso de Donald Trump, todo este proceso se basa fundamentalmente en una llamada, en una transcripción de esa llamada. Entonces, la mayor prueba contra Trump es la llamada misma, o la mayor, diría yo, el mayor elemento que podría absorberlo es la llamada misma. Es decir, la llamada debe decirlo todo. Sí. Aquí lo que se está hablando es de influencia, de abuso de poder y de extorsión también, porque estamos hablando de darte $400 millones, pararte la entrega de armas a cambio de que tú me investigues esa gente. Claro, tienes que tener en cuenta el contexto geopolítico, no solamente de esta área del mundo, ¿no? Del hemisferio occidental, pero en este caso de Rusia. Tienes que tener en cuenta que Estados Unidos tiene estos programas de alianza y asistencia militar de manera bilateral con muchos países, y es muy normal que en el presupuesto de los Estados Unidos hayan partidas asignadas a países como por ejemplo Israel. Israel recibe un dinero inmenso del presupuesto de Estados Unidos que todos los años está ahí de manera consecutiva, constante. En el caso de Ucrania, tenemos que considerar que Ucrania en ese sentido es un aliado fundamental. ¿Por qué? Porque Ucrania se encuentra en una guerra con Rusia. Claro, en una frontera, un estado frontera entre Rusia y la Unión Europea. Y es un país donde se producen las armas rusas. Se producen las armas rusas, pero más que todo, especialmente después de la crisis de Crimea. Entonces, claro. Ya tú sabes que Ucrania tiene ya una posición muy fija e inclinada hacia los Estados Unidos, porque evidentemente Estados Unidos le ha dado apoyo logístico, le ha dado apoyo bélico, y entonces eso obviamente le da mayor posicionamiento a Ucrania en ese juego, en ese juego de tronos, juego de poder. Danira Caminero. Ayer, esta mañana comentábamos sobre un nuevo ingrediente al caso de Donald Trump, que es la acusación de una periodista que dice que en los años 90 Donald Trump la violó, abusó sexualmente de ella. ¿Cómo podría esto afectar o
Bueno, beneficiar no, porque en ningún sentido lo beneficia, pero ¿cómo podría esto afectar el panorama de Donald Trump de cara a este juicio? O influir en la decisión del día de hoy. Yo pienso, sin lugar a dudas, que lo más importante en este sentido, con relación a esta acusación que se ha realizado, es tener muy claro, primero, si esto ha sido veraz, ¿no? Si esto ha sido real. Y segundo, pienso que es algo totalmente natural porque se circunscribe en el movimiento Me Too, que es el movimiento de todas las personas que están dando un paso hacia adelante y diciendo cosas que pasaron 30, 40 años. En Estados Unidos los récords no se borran y entonces... Es como que eso no viene al caso ahora. No viene al caso, probablemente ¿Pero por qué traerlo ahora? Probablemente fuera de contexto, pero sin temor a equivocarme, viene a dar una última estocada al presidente en un momento crítico, en el momento más bajo probablemente de su estabilidad política, del manejo que ha tenido en la administración de los Estados Unidos, y es algo totalmente normal. Vimos que fue un proceso bastante traumático, todo aquello de la selección del pasado, bueno, el último juez de la Corte Suprema, Kavanaugh, que fue algo apoteósico, es decir, este señor pasó por un proceso en el cual en el cual tuvo que enfrentarse a muchísimas acusaciones de acoso sexual y de conductas indebidas, y entonces así es Estados Unidos. Si tú eres senador, si tú eres representante y hoy aspiras a una cosa, mañana te van a sacar un video o te van a sacar un récord donde tú estabas o levantaste la mano, votaste por un proyecto y hoy en día tú estás en contra de ese proyecto. Entonces es como un tema de mantener la coherencia política y de mantener la misma línea. Giovanni, con el permiso de los compañeros, te voy a hacer 2 preguntas porque quizás no te pueda volver a preguntar por el tema de tiempo. Cuando comenzó el juicio, se hace un esquema y se aprueba por los senadores cuál va a ser el esquema que se va a permitir y que no. Una de las propuestas demócratas en ese momento fue el tema de asumir más evidencia y testigos. En ese momento se descartó, es decir, fue votado que no. Entonces, ¿por qué vuelve nuevamente a traer el tema de los testigos? Esa es la primera. Y lo segundo es, una de las cosas que ha beneficiado a Trump y por lo que tiene el tema algún tipo de fortaleza, es que Estados Unidos está viviendo una bonanza económica. Algunos se lo aducen a Obama y a las políticas que tuvo en su momento, otros a lo que está haciendo Trump. ¿Qué se siente? Es decir, porque algo es lo que ves la cifra, ¿qué siente el pueblo? ¿Existe realmente esa mejoría que se traduce en esa popularidad de Trump? Bueno, la realidad es que cuando tú tomas medidas económicas que muchas veces no son populares, tú no vas a ver el resultado de forma inmediata, al menos que estés manipulando la moneda o algún tipo de cosa que tenga un impacto inmediato, un impacto rápido. Y muchas personas, como tú bien has dicho, piensan que algunos de los logros y algunos de los efectos positivos que la economía norteamericana de Estados Unidos está teniendo se deben precisamente a las medidas que se tomaron después de la crisis hipotecaria del 2008. Pero la realidad es que habría que ver, Estados Unidos es un país que, independientemente de la administración que esté en turno, marcha sobre ruedas, es decir, es una estructura, es una maquinaria bien engrasada que no necesita más que un poco del establishment, que no necesita más que un poco de mantenimiento, ¿no? Para que eso esté lubricando bien, y así es. Entonces la verdad es que hay aspectos muy importantes como la Reserva Federal, que independientemente de quién venga al poder, algunas reglas muy básicas y principios económicos siempre se van a mantener. Entonces, con relación al juicio político, que en Estados Unidos se conoce como impeachment, la realidad es que la primera fase de ese proceso se desarrolló en la Cámara Baja de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados acá. Y todo ese tiempo se agotó básicamente diseñando, poniéndose de acuerdo en cuáles serían las reglas del proceso, del procedimiento, poner las reglas del juego claras. Entonces, a partir de ahí, ellos son los que deciden y los que tienen la facultad de someter el proceso en la Cámara del Senado. Si ellos no envían el proceso a la Cámara del Senado, la Cámara del Senado de manera por mutuo propio no lo va a hacer, porque las reglas están muy claras en la Constitución de los Estados Unidos, y ya en esa etapa de la Cámara ellos estaban discutiendo traer a los testigos porque saben que su caso está sólido y está fuerte, está resguardado si traen los testigos, porque si no los traen, todo se basa en la llamada. Y evidentemente, como yo decía en el pasado, Ucrania es un país que es aliado de Estados Unidos estratégicamente en términos militares, y es normal que Estados Unidos tenga ayudas militares, asistencia técnica y en otros renglones, ¿no? Pero obviamente que esta ayuda sea retrasada
porque mira, si no me haces este favor, te tengo el pago de los fondos parado. Extorsión. Ejemplo, eso lo vemos en las instituciones públicas en cualquier país de Latinoamérica. Que paralizamos el proceso. Sí, que una investigación que no incide en el rol geopolítico de Ucrania en cuanto a los intereses de Estados Unidos. Claro. Se ve que precisamente, y es la base del enjuiciamiento, que era un interés personal del presidente Donald Trump en función a esto. Claro, y la vanidad obviamente es uno de los vicios, diría yo, más fuertes, ¿no?, de la humanidad. Una de las cosas que se trataban de lograr... Y más que un vicio en Trump es un talento. Claro, es un talento, pero a lo que me refiero en el caso... Una norma. A lo que me refiero en el caso del presidente de Ucrania, ¿qué país, qué presidente no quiere una visita a Vladimir la Casa Blanca? Zelensky. Entonces, una de las cosas que se estaban poniendo en stand-by, que se estaban poniendo en paro, era una visita del presidente de Ucrania que estaba programada para la Casa Blanca. Entonces, Trump paraliza esa visita y tiene el hombre entonces en un ámbito, lo tiene en un sentido de dependencia. Bueno, tengo que colaborar con él porque primero me va a liberar los fondos que están asignados para Ucrania, los fondos militares, las armas, y segundo, entonces va a confirmar la reunión que vamos a tener en la Casa Blanca. Evidentemente tiene un efecto muy importante en términos de relaciones públicas cuando un presidente visita la Casa Blanca. En el caso de Inglaterra, el Brexit, finalmente... No salido de Trump, ellos quieren preguntar. Hemos salido de Trump. Pero es que ustedes están ahí. No, camarada, pero ahora mismo se está hablando más del Brexit, que es la salida de Meghan. En el caso siguiendo con Trump en el impeachment, para luego entonces ir a Brexit. Repite el apellido como que usted lo pronunció bien. Trump. La incidencia en el resultado final de este proceso de John Bolton, porque incluso el grupo de Trump está impidiendo que salga el libro y que él está filtrado. Siga teniendo ya lo tenemos el libro. Siga teniendo como esa gravitación dentro del escenario político en Estados Unidos. ¿Cuál será esa incidencia en el resultado? ¿No? Si es positivo para lo que se busca, o positivo para Trump en caso de que no lo saquen del gobierno. Bueno, yo pienso que la realidad es, por ejemplo, en Estados Unidos el tema de la Casa Blanca, la institución de la presidencia, tiene un simbolismo inmenso. Entonces, cuando tú has trabajado cerca de un presidente, tú incluso has trabajado en el servicio de su casa, tú siempre terminas sacando un libro sobre tu experiencia con el presidente. Es algo totalmente normal. Es algo totalmente ya una práctica y las editoras te los compran. Lo único es que nadie había visto una gente que produzca, escriba y edite un libro tan rápido como John Bolton. No me va a dejar declarar, escribir un libro. Entonces, no sé si John Bolton tenía por lo menos 5 o 6 chinos en el sótano de su casa escribiendo de manera express. Pero la realidad es eso. Cuando quizás él tenía el libro previendo lo que podría pasar y simplemente lo tiró. Y es que yo pienso que el libro viene, por lo menos, viene cocinándose quizás desde hace unos meses, porque recuerda que él tiene aproximadamente 4 o 5 meses que renunció, pero fue destituido realmente. Entonces con eso hubo mucha ambigüedad. Yo quiero irme al tecnicismo del proceso, porque como es un día definitivo, todos estamos de una manera u otra empapados de la dinámica, de la instrumentación, del expediente, la votación, la correlación de fuerzas. Hay dos republicanos que han dicho que sí, que votarán en la línea demócrata, entre ellos el ex candidato presidencial Mitt Romney. Él está herido. Bueno, obviamente. Se necesitan 4 votos, 43-57. Y con 4 votos ellos resuelven el problema. Y se está buscando el 50-50 con el tema de posiblemente la senadora de Alaska. ¿Qué pasaría si hay posibilidad de que la senadora de Alaska defina el proceso de votación hoy? El Partido Republicano tiene mayoría en el Senado. Y estamos hablando que la mayoría es por 4 votos aproximadamente. 4 votos. Así es. ¿Qué sucede? Hay unos senadores republicanos que incluso están de acuerdo en algunos aspectos del proceso y están dándole la razón al impeachment. Sí. Pero la realidad es que algunos de ellos están pensando no votar a favor del impeachment y dejar que sea el pueblo de los Estados Unidos que determine o decida en las elecciones. Así de simple. Eso es algo que se está ahora mismo manejando mucho. Repite eso, que esa bulla cree que no va a dejar de escuchar. Repite eso que tú dijiste. No, como he dicho, solo reiterando. Sí, reiterarlo.
hay 4 senadores que probablemente tendrían el poder decisivo de desencadenar esta situación, de darle un término a esto. Exacto. 4 senadores. Entonces, estos senadores están teniendo cierto acuerdo en cuanto a los aspectos que están enarbolando los demócratas. Sí. Es decir, pero al mismo tiempo sabes que son republicanos. Ellos saben que si hay una destitución, esto va a tener un efecto negativo en las encuestas del Partido Republicano de cara a las próximas elecciones electorales. Claro, y veremos si sucede esto, cuáles serán los resultados de las próximas encuestas. Ahí podemos ver cuál es el verdadero efecto que tuvo el impeachment. Porque como he dicho anteriormente en otras intervenciones en este programa, Donald Trump tiene un voto muy duro. Claro. Tiene un voto muy duro, un voto de la clase trabajadora, blanca, obrera, ¿no? Especialmente de las zonas rurales de los Estados Unidos. Sí. Es decir, que no es el urbano. Pero Galo indica que el 51% está a favor de la destitución. Está a favor. Entonces, la realidad es que muchos de estos senadores probablemente van a hacer lo políticamente correcto y no van a votar en contra de Donald Trump. Tenemos que hacer una breve pausa para seguir contigo después del contacto, pero me gustaría dejar en el tintero la siguiente pregunta en esa misma línea. Muchos de estos senadores, por ejemplo, en países como los nuestros, cuando el partido toma una línea porque no le conviene, simplemente votan en esa línea. Allá no es igual. Allá, si un senador de esos, a sabiendas de que Trump hizo algo mal, decide protegerlo, probablemente sus electores se lo cobren, porque no están de acuerdo con la postura que el senador está tomando.